Ahí está grabando. Bueno, eh, hoy día voy a desarrollar la ayudantía 5. Principalmente lo que vamos a trabajar hoy día van a ser ejercicios asociados a movimiento armónico simple. Entonces, como han visto antes, el movimiento armónico simple es un movimiento general donde vamos a tener un resorte, una masa, que se desliza a través de esta superficie. En principio, para el movimiento armónico simple vamos a decir que esta superficie es lisa, o sea que no tiene roce. Como no tiene roce, no hay disipación de energía, por ende el movimiento se va a mantener siempre en un ir y venir. ¿Ya? Eso es lo principal. En cuanto a cómo desarrollar los problemas en general, siempre este tipo de problemas nos preguntan cuál es la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia de frecuencia angular del sistema? Y ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos en cómo encontrar esta frecuencia. Dame un segundito. Sí, estaba corroborando algo. Entonces, cuando estamos desarrollando esto, lo primero es seguir el siguiente procedimiento. Desarrollar un DCL de la masa, ver cuáles son las fuerzas que actúan sobre la masa, que en este caso solamente la fuerza elástica, y aplicar la segunda ley de Newton. Pero antes de aplicar la segunda ley de Newton es importante entender cómo se está comportando esto. Yo voy a decir que sobre este punto que estoy dibujando, voy a llamar o voy a decir que este punto es la posición de equilibrio, que es la posición de equilibrio donde el objeto no oscila, no vibra. Y es donde el elástico no genera tensión, o sea, está normal, sin generar fuerza, sin nada. Como mi sistema de referencia está aquí, si este objeto se desplaza en esa dirección, el resorte se estira. Si se desplaza en esta dirección, se contrae. Con lo cual, voy a decir que existe una función que va a ser x de t, que nos va a decir cómo se mueve este objeto. ¿Ya? Entonces, a medida que el objeto se aleja, esta función va a estar midiendo ese desplazamiento. Ahora, ¿qué ocurre con la segunda ley de Newton? Yo acá voy a tener solamente una fuerza, que es la fuerza elástica, y esta tiene que ser igual a la masa por la aceleración del sistema. La fuerza elástica, en cualquier caso, siempre es la constante del resorte por variación de x, ¿ya? Esta variación de x es la variación del resorte, que tanto se estiró y que tanto se achicó. En este caso, si este objeto desde aquí se mueve hacia allá, se separó x de t. Eso quiere decir que el resorte se estiró x de t. Por ende, esto yo lo puedo reescribir de una forma más fácil, que quede x igual a la masa por la aceleración, y la aceleración yo la puedo escribir como la segunda derivada de x con respecto a t. ¿Ya? Teniendo eso en cuenta, ¿cómo resuelvo yo este problema? Y algo que me olvidé es que aquí va un signo menos, porque estas fuerzas son fuerzas de restitución del resorte, que eso quiere decir que si yo me voy a la derecha, el resorte va a buscar devolverse. Por ende, es una fuerza que se opone al movimiento. Entonces, yo voy a escribir esto como ecuación diferencial. Esto va a ser menos k partido en m por x. Como tengo esto, yo ahora compartí un video de tutorías donde explico muy bien por qué esto de aquí es en la frecuencia. Pero vamos a entender que ese pedacito de ahí es la frecuencia angular que cumple la siguiente relación. K partido en m en raíz. Y así es como podemos modelar la frecuencia. Otra cosa es que si resolvemos esta función, vamos a tener la siguiente expresión, que x de t es igual a coseno de la frecuencia por t más un ángulo de fase.
Esto nos dice que el movimiento se va a volver oscilatorio, o sea, es un movimiento oscilatorio. Esto que está aquí es la amplitud del sistema, o sea, de la onda. Esto que está aquí nos dice que el movimiento se va repitiendo en el tiempo. Se va repitiendo en el tiempo. Entonces, eh, esto nos dice cómo se va a comportar. Entonces, el movimiento, si graficamos en t, posición versus tiempo, va a generar una función de este tipo. En algún punto yo voy a tener una amplitud máxima, A max. Y esa amplitud máxima siempre se va a cumplir cuando este valor sea igual a 1. Entonces, voy a escribirlo de la siguiente manera. Posición máxima cuando coseno de WT más phi es igual a 1. Ahí vamos a tener la posición máxima. Y eso es en general todo lo que necesitamos saber. Cómo modelar el problema, cómo identificar la frecuencia a partir de este modelamiento y cómo es la solución característica de un movimiento armónico simple. Entonces yo ahora busqué aquí ejercicios y vamos a hacer el primero. Acá está el primero. Este primer problema nos va a hacer trabajar con la función solución, con la función posición. Entonces acá yo tengo un bloque de masa m que está unido a un resorte y realiza un movimiento armónico simple horizontal. En el instante t igual 3,5 segundos, la posición de la partícula es menos 2,165 y la rapidez es menos 11 y su aceleración es esto. ¿De qué nos sirve esto? Estos datos nos dan condiciones en algún instante t. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Yo tengo la función x de t igual a amplitud coseno wt más phi. Ya, tengo estos tres datos que necesito para poder caracterizar mi función solución. ¿Ya? Ahora la gracia es que estas funciones tienen que cumplirse para cierta cantidad, o sea, para todas las condiciones que nos dan. Entonces, estas constantes van a estar determinadas por estos datos. ¿Por qué? Porque yo sé que por los datos que me dan, que cuando la función x de t evaluado en 3,5 segundos, yo sé que ese resultado tiene que ser menos 2,165. Si yo tengo la velocidad, esto va a ser en t evaluado igual a 3,5, igual menos 11,78 centímetros partido en segundos, y este es centímetros. Y la aceleración, t igual a 3,5, es igual a 192,315. Esto es centímetros partido en segundo cuadrado. Tengo tres ecuaciones o tres condiciones que las puedo reemplazar aquí y vamos a poder a partir de estas despejar las tres constantes. ¿Cómo hacemos eso? Voy a escribir x de t igual en 3,5 va a ser igual a menos lo mismo que tengo arriba, 2,165 igual a la amplitud coseno de wt más phi. Y esta t está en 3,5, multiplicándose. Esto lo tengo que repetir para las tres ecuaciones, pero para eso primero tenemos que entender cuál es la velocidad t, que va a ser derivar la función posición. Esto queda a w seno de wt más phi, y hay un menos adelante por la derivada del seno. Y la aceleración es menos a w cuadrado coseno de wt más phi. Y aquí tenemos las tres condiciones. Entonces esta, la segunda, si yo evalúo, va a ser igual a menos 11,78, igual a la amplitud
W seno de W 3,5 más el ángulo de fase. Y la aceleración es 192,315 igual a la amplitud W cuadrado a un menos coseno de W 3,5 más phi. ¿Qué me queda ahora entonces? Dividir. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo que tratar de despejar la amplitud, la frecuencia y phi. Pero lo que pasa es que en ninguna de estas tengo cómo directamente despejar una de otra. Entonces yo voy a decir que esta es la ecuación 1, que esta es la ecuación 2 y que esta de aquí es la ecuación 3. Y voy a dividir la ecuación 1 en la ecuación 3. Esto me da menos 2,165 igual a coseno de W 3,5 más phi partido en 192,315 partido en menos a W cuadrado. Coseno de W 3,5 más phi. Este con este se va, este con este se va y me queda esta relación, menos 2,165, 192,315 igual a 1 partido en menos W cuadrado. Si se fijan aquí ya podemos despejar W y los pasos siguientes son seguir trabajando esas tres ecuaciones. Ya, las cuales pueden hacer ustedes, porque fíjense que acá yo voy a dejar W igual al cuadrado igual a 192,315 partido en 2,165. Y ese signo menos se va por pasar ese signo menos al otro lado. Este sería el resultado de la parte de la primera parte. Después dice ya, encuentra la amplitud y encuentra su fase. Como con esto ya puedo encontrar un valor para W, en cualquiera de estas ecuaciones podemos despejar todo. Por ejemplo, acá vamos a tener que hacer un sistema entre la ecuación 1 y la ecuación 2, ya que estas dos ecuaciones tienen una amplitud y tienen un ángulo de fase. Entonces aquí es seguir haciendo lo mismo. Ya encontramos una, así que reemplazamos aquí, reemplazamos acá. Hay que evaluar qué pasa con la de acá al medio. Reemplazamos aquí y vamos viendo resultados. Entonces, los dejo en misión de ustedes calcular la amplitud y la fase, porque la amplitud y la fase, o sea, la frecuencia angular, es, a mi opinión, la más difícil de calcular en este problema porque tenemos que dividir directamente esta y esta. El siguiente ejercicio es un ejercicio más demostrativo, que es el siguiente. Este de acá. Ya. Yo quiero saber la frecuencia de estos dos sistemas. Entonces vamos para el sistema 1. El sistema 1 en todo caso es el más difícil. Acá tenemos que plantear lo siguiente. Primero tenemos que entender que esto es K1 y esto es K2. La posición completa de la masa es X, porque ese es nuestro problema general. Pero cada resorte va, como están pegaditos, cada resorte tiene una posición distinta. Esto es X1 y esto es X2. Como cada resorte tiene una posición distinta, yo puedo establecer la siguiente ecuación. X igual a X1 más X2. Como esto es X1 más X2, necesito más ecuaciones que me permitan
calcular y dejar una sola expresión en términos de x. Entonces, lo primero es que voy a tomar este punto de aquí, y sobre ese punto, yo sé que cada uno de los resortes va a aplicar una fuerza en sentido contrario, porque si este se contrae, este resorte se contrae, empuja sobre este punto hacia allá, y si este resorte se estira, o sea, si yo muevo los dos resortes hacia allá, este se estira, este se estira. Y vamos aplicando una fuerza eh, sobre ese punto. Ya. Entonces, yo sobre este voy a tener una fuerza E1 y una fuerza E2 que se oponen del sistema. Ya, y se oponen por lo siguiente. Si yo tiro este resorte va a generar una fuerza hacia acá y una fuerza hacia acá, porque quiere volver a encogerse. Si yo tiro este resorte genera una fuerza hacia acá y una hacia acá, porque quiere volver a encogerse. Entonces, por eso tienen fuerza en sentido contrario. Ahora, vamos a aplicar la segunda ley en ese puntito, y va a ser FK1 menos FK2 igual a 0. Va a ser igual a 0 porque vamos a decir que ese puntito tiene masa despreciable. Por ende, no nos sirve para el problema. O sea, no nos sirve considerar la masa porque no tiene efectos en el problema. Ahora, lo que voy a hacer es desarrollar esto y vamos a encontrar una relación que es K1, X1 igual a K2, X2. Con esta relación tengo ahora una ecuación y dos ecuaciones. Pero me falta una tercera, una que me permita relacionar esta con esta ecuación a través de la función x. Entonces ahora hacemos un DCL, como en el caso, en el ejercicio, o sea, en la parte de explicación, que va a ser el siguiente. Yo tengo este objeto con masa, tengo una fuerza que se aplica sobre él, que es una fuerza elástica, pero una fuerza elástica total suponiendo que tenemos un solo resorte, y esto es x. Esto genera que si yo aplico la segunda ley, voy a tener menos Fe igual eh, masa por aceleración. Este menos Fe va a ser el, va a ser eh, K2 por X2. ¿Por qué? Porque la fuerza que experimenta en este punto es la fuerza proveniente o generada por el resorte 2. Por eso queda así. Y esto por ende tiene que ser igual a masa por X 2 puntos. El tema es que este X y este X2 no son la misma cosa, no son la misma función, pero de una no depende de la otra. Entonces aquí donde se complica el problemita y tenemos que empezar a jugar con las otras ecuaciones. Entonces lo que yo voy a buscar hacer ahora es, como esta ecuación, este X punto punto, me conviene que entre acá, voy a despejar y voy a introducir este término gracias al X2. Entonces yo voy a despejar de la ecuación 3, esta es la ecuación 3, el X2 y me va a quedar masa partido en X2, X punto punto. Y esto es negativo, porque esta fuerza se opone al movimiento. Y teniendo eso, voy a la ecuación 1, que ahora queda así, X igual X1 menos M partido en K2, X punto punto. Ahora, quiero sacar ese X1 que está ahí. Quiero sacar ese X1 y lo que quiero ahora es que me quede preciso para sumar con ese término. Ya. ¿Cómo podemos hacer eso? Lo que vamos a hacer ahora es que voy a reemplazar esta ecuación acá y luego el X2 también lo voy a reemplazar. Entonces, X2
o sea, x1 va a quedar como K2, x2 partido en K1 menos m K2, x punto punto. Como ya sé cuánto vale el x2, voy a tener x total, va a ser igual a menos m partido en K2, x punto punto, menos m K2, x punto punto. Y este acá me queda multiplicado también por este acá abajo, cuando yo sustituyo por el x2, este queda acá abajo un x1. Sí, queda x1. Entonces lo que yo ahora hago es x igual a menos m k1 menos m, o sea, más m k2, x punto punto. Entonces si yo resuelvo esto, me queda x punto punto igual a menos k1 k2 partido en k1 más k2 m x. Sí, sí, y ahí ese sería el resultado. Entonces, si yo quiero tener la frecuencia de este problema, tomo lo que está multiplicando el x y ignoro el signo. Entonces la frecuencia es K1, K2 partido en la suma de los K por, o sea, todo esto partido en la masa. Esa sería la frecuencia de este problema. Si se fijan, este resultado de aquí es como sumar resortes en paralelo, o sea, en serie. La suma de los resortes en serie se da de la siguiente forma. Si yo tengo un resorte aquí, otro aquí y otro aquí, con K1, K2, K3, yo puedo hacer una sustitución, o sea, un arreglín y poner un K equivalente. Y ese K equivalente, en el caso de serie, va a ser 1 partido en K equivalente igual a 1 partido en K1 más 1 partido en K2 más 1 partido en K3. Y bueno, resuelvo eso, saco el inverso multiplicativo del KE, entonces me quedaría KE igual a una suma de cosas. Y eso es lo interesante de este ejercicio. Ahora, el sistema 2 se los voy a dejar planteado porque también es interesante que lo hagan ustedes. Porque en el caso del sistema 2, tenemos algo muy parecido, K1, K2, pero la gracia es que estos K1 y K2, el estiramiento de la fuerza del resorte va a depender solo si este se separa hacia allá o hacia acá. Si se mueve X, este se contrajo X y este se estiró X, por ende, la fuerza la aplican para el mismo lado. Entonces, en el DCL de este problema, las dos fuerzas aplican en el mismo sentido. Ya, entonces, si yo aplico la segunda ley de Newton, vamos a tener, déjenme arreglar aquí, estos son fuerza elástica 1 y esta es fuerza elástica 2. Lo que vamos a tener ahora es la ley de Newton, entonces va a ser Fe1 más Fe2, todo esto es menos porque las dos se oponen al movimiento, igual a la masa por X punto punto. F1 y F2 son menos F1, miento, menos K1 por X más K2 por X, mx punto punto. Entonces acá tengo que x punto punto es igual a menos K1 más K2 partido en la masa por X. Entonces la frecuencia sería lo que está aquí adentro. Bueno, estos son los ejercicios como más interesantes de movimiento armónico simple, después todos son repetitivos. Así que eso. Nos vemos en la siguiente ayudantía.